Askurkipan takinitaki. Askurkipan takinitaki. Askurkipanaya tichiri. Askurkipanaya tichiri. Waliki, kaltañani, kunhamaki siptasam, kunhamasiptasa. Erito. Waliki yatichiri. Askurkipanaya tichiri. Waliki. Zulema, kunhamaki siptasa. Waliki yatichiri. Waliki, muy ¿Cómo bien. así? Naya, waliki raki, tapen, waliki. Waliki. Chapuch kaltañan aymar aruyete qawim. Ya, estamos viendo sufijos, ya. Ilana que te presentando. Hemos visto el sufijo ti, ¿sí? El último. Ya. Ya, ahora vamos a ver otro sufijo. Esto es sufijo toque. Esto es señalativo. Señalativo. A ver, ejemplo. Checa. ¿Qué es checa? ¿Alguien sabe? Izquierda. Izquierdo. ¿Sí? Ahora si digo checa. A la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, al lado izquierdo, ¿no es? Muy bien. Entonces está señalando, ¿ya? Entonces, hacia la izquierda. Ahí está. Ya está. A ver, igual con cupi, ¿no? Cupi, ¿qué es? Derecho. Cupi, derecha, ¿no? Entonces, si digo cupi toque, Hacia la derecha. hacia la derecha. O al lado derecho, no sé, hacia la derecha. Muy bien, a ver, ¿algún otro ejemplo? ¿Qué más podríamos poner? Axa toquero. Axa toque. Axa toque. Quizá. Entonces, ¿qué sería? Este lado, ¿no? Este lado. Este lado. Por ejemplo, otro ejemplo, a ver. Uxa. Uxa toquero. Uxa toque. Uxa. Ya, escriban. A ver, otro ejemplo. Al Por ejemplo, los frente. valles se llama Jerua, ¿sí? Jerua. Valle. Jerua. Si digo Jerua toque, Por Hacia el el lado del valle. valle. Por el por lado. el lado de los valles, ¿no? Por el. Ya. Entonces, escriban todos los ejemplos que puedan, ¿sí? Entonces, puede haber varios ejemplos, ¿no? Jahuira toque. Javier toque, taqui Jahuir toque, toque. pollo toque, ¿no ve? Pollo toque. Estamos Quizá. señalando. Déjenme, voy a admitir. Muy bien. ¿Sí ha entendido este sufijo toque, no? Ya. Otro, tapi. Esto ya conocen. ¿Qué significa? Es acopiador, ¿no? De esto viene la palabra famosa tapi, ¿no? Ya tichiri no se ve en la pantalla. ¿No se ve la pantalla? No está ¿Qué ha compartiendo. pasado ahora?
¿Ahora sí? Así. Ahora Sí, sí. sí, ahora Ok. Tapi, ¿no? Ejemplo, apaña. Ahora quitamos todo el infinitivo, año. Y colocamos tapi. ¿Qué es tapi? Recoger. Aptap. Recoger. Recoger. ¿No? Aptapi. Entonces, cuando hacemos aptapi, cada quien lleva su comida y recogemos en un lugar y comemos todos, ¿no? Ujú. Juntar no sería mejor, Yatichiri. Juntar, ¿ya? Sí, también. Sí, está bien. También puede ser acopiar. Acopiar, correcto. Juntar, Ujú. acopiar. Otro ejemplo. Saraña. Quitamos el aña. Sartapi, ¿qué sería? Reunión, encuentro, ¿no? Sartapi. Sartapi. Viene de saraña, que es ir, ¿no ve? Entonces, Sartapi sería más o menos así, ¿no? Este es un lugar, X, ¿sí? Entonces, saraña, 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 Vamos a reunirnos. Sartapi. Entonces, aquí nos reunimos todos, Sartapi. Reunión, encuentro, ¿no? Sartapi. Venimos de todos lados. Sartapi. Citación, como una citación. Una citación, eso, ¿no? Sartapi. A ver, otro ejemplo. Mm, Uñaña. ¿Qué es uñaña? Ver, Mirar. Ver, 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 ¿no? Uñaña. Y ver. quito el aña. mm, ¿Qué significaría en tapi? A ver, ¿alguien? Focalizar. Un tapi. ¿Perdón? Mirarse. Vas a ver. Mirarse. Mirar. Un tapi. O un tapiciña, dice, ¿no? O aquí faltaría otros sufijos también. ¿No? Pero en esencia es eso, un tapi, ¿no? Un tapi se ¿no? Se están mirando, ¿no? Entonces estamos hablando igual que dos o más personas están mirando. ¿Ya? O reconocerse también puede ser yatichiri. Un tapi. Sí, prueba. Ya, un tapi. Podría ser, pero de mirarse más que conocer. Mirarse, sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? Un tapi. A ver, otro. Talaña, tal tapi. Tal tapi, a ver. O payaña, por ejemplo, ¿no? Apay. Payaña, ¿no? Quitamos el aña, pal, tapi. O pal tapiña puede ser. Pero vamos a ver, así nomás. El tapi. ¿Qué es pal tapi? Recoger. Recoger. Ahora, tal vez para que sea recoger faltaría el aña, ¿no? Pal tapiña, ¿no? Recoger. Pal tapi, Para el verbo. para que sea verbo, ¿no? Entonces, pal tapi sería como recogido, ¿no? Así más o menos. recogido. Recogido. ¿Ya? Entonces, para que sea verbo, el ña. El tapiña ahora sí es recoger. ¿No? Y a todos. Tapiña igual aquí. ¿No? ¿Ya? Entonces, recoger. Entonces, por ejemplo, payaña igual es recoger. O Tapiña escoger. también es O recoger. escoger. Escoger. Escoges payaña. Allá. ¿Ya? Payaña. Propiamente es Es payaña. Payaña es... también es recoger, pero es específicamente para separar, para escoger, ¿no?
Ahora, paltapiña es específicamente acopiar, recoger, ¿ya? Ah, ya. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Montapiña. ¿Verdad? Unta. Montapiña. Montapi. Montapiña. Ah, ya. De montaña, ¿no? Ujú. Montaña. ¿Ya? ¿Qué es montaña? ¿Alguien sabe? Pelar. Pelar. ¿Ya? Con cuchillo, ¿no? Montaña. Ahora quitamos el aña. Tapiña. ¿Qué sería esto? Montapiña. Pelar, Pelar. pero no de forma singular, sino de forma plural, ¿no ve? Sí. Montapiña. ¿Sí? ¿Se entiende, no ve? Ah, ujú. Bien. Eso es el tap, ¿ya? El Ya, sufijo Tichiri, acopiador. ¿Sí? una consultita. Con el tapi y tapiña es lo mismo, o sea, igual lo podemos colocar con tapiña o solo tapi. ¿Cómo? No entendí. O sea, usted dice, no ve, es para volverlo en verbo la ña, pero ahorita está con acopiador con el tapi. ¿Sí? Y ese lugarcito no le entendí. Igual no le estoy entendiendo bien su pregunta. ¿Se refiere a este Sufijo. infinitivo ña? Sí. Sufijo tapiña. Ah, ya. Montapi. ¿Así me dices? Sí, Ah, ajá, ya. sí. Montapi. Sí, significa lo mismo, pero ya no en forma de verbo, ¿no? Para que sea verbo, necesariamente tiene que estar con ña, ¿no ve? ¿Ya? Ah, Entonces, montapi sería como que pela, más o menos, ¿ya? Pero no como verbo, ya. ¿ya? Los verbos terminan en ar, er, ir, ¿no ve? Entonces, en este Sí. caso, sin la ña, ya no es verbo, ¿ya? Esa es la diferencia. Ay, ahora sí entendí. Ya, eso es el tap. Ahora vamos a ver el a. A. Esto es sufijo verbalizador momentáneo. Momentáneo. A ver, vamos a aprender. Arzuña. ¿Saben qué significa? Hablar. 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 Ahora lo voy a poner antes del ña y con elición esto lo elimino. Arstaña, ¿qué significaría? Igual hablar. Hablar. Hablar, pero el contexto. Hablar un momento en una reunión. Exacto, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Hablamos de hechos, Tener cosas, la palabra. acciones momentáneas, ¿no? Arstaña, ¿no? Entonces, Ah, está hablando, pero un momento, ¿no? Arstaña. ¿Está bien? ¿Se entiende? sí, sí, ya, Tichiri. A ver, esto. Apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar, muy bien, Llevar. llevar. Ahora, en vez del, quitamos la A. Aptaña, ¿qué sería? Llevar igual. No, apaña, apaña Aptaña. sería llevar. Alzar, Eso sería alzar, perder. Alcanzar. Aptaña. Al- Llevando. Perdido. Aptaña. Alcanzarle. alzar, Apaña. Perder algo. Sí, perder una apuesta, sí. Ya, aptaña. Ya podría ser tal vez, pero estamos viendo apaña. Ah, ya podría ser perder una apuesta. Aptaña, aptaña, ¿no?
Ya Ajá. perdido. ¿sí? Perder. Ah, sí. También es devolver. Eso. Devolver o arrojarlo a algo Aptaña. que desconformidad, digamos. Aptaña. Exactamente. Eso es. ¿No? Ah, estamos. No, no estamos. Aptaña sería levantar. Ya con apóstrofe. Aptaña. A ver, ¿qué más puede ser? A ver, esto. Sayaña. ¿Qué es sayaña? Pararse. Propiedad. Parado, ¿no? Sí, sayaña. Ahora, esto sayaña. Levantarse. De sentar. Levantarse, exactamente. ¿No? Estábamos sentados. Sait-am, ¿no ve? Por ejemplo, con imperativo, orden, ¿ve? Sait-am. Entonces, levántate. ¿Ve? Saitaña es levantarse, pararse en todo caso. Más que levantarse, pararse sería, ¿no? Listo, pararse. Saitam. O saitaña en este caso. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está bien? Esa ya te chiri. ¿Y Sayaña, ya Chiri, que lo quiera? Sayaña, el otro Sayaña. Sayaña es pararse, estar parado. Ah, ya, vale. Ya. Otro sufijo. Esto igual es a, es su variante. A, esto es específicamente verbalizador. A ver, ejemplo. Ika. ¿Qué es ika? Adornar. Ika, adornar. ¿Sí? En este caso, tika no es verbo todavía, ¿no? Tika sería un adorno, ¿no ve? Adorno, sí. Adorno, ¿no? Por ejemplo, a los animales se le coloca su zarcilla, ¿no ve? Entonces se llaman tika, ¿no ve? Tika, ¿sí? Tika. Entonces, adorno, ¿no? Tika. Ahora, elisión vocálica, he quitado la A, mira. Ik, a, ña. Ya. ¿Qué estoy diciendo ahora? Adornar. 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 Ahora ya se convierte en verbo y además, a ver, este a cumple la función de volverlo en verbo. Y aña, ¿ya? Entonces esto va a ser adornar. Otro ejemplo, a ver. ¿No es ti Guagua. con apóstrofe también? Tictaña o tictaña. Ika, ¿no ve? Así es, ¿no ve? Ika, ja. Entonces, Tica. solamente. Ti, para que diga ti, no es apóstrofe. Ah, aquí, sí, tienes razón. Y, ¿ya? Ti. Aquí, Ujú. ya. Guagua. ¿Qué es guagua? Bebé. Bebé. Bebé, ¿no ve? Hijo. Ahora hay algunos, ¿no? Por ejemplo, nuestro amigo Juan Yapu. Wow, Aña. Mentira, Juan. ¿Qué significa? Estás Aña. como bebé. Ya, ¿qué sería? A ver, Estás como bebé. aniñado, ¿no ve? Aniñado, sí. Guautaña. Wow, Aña, ¿no ven? Aniñado. Ah, ya. Otro ejemplo más, a ver, ¿qué puede ser? Ah, ya sé. Chaca. ¿Qué es chaca? Hueso. Hueso. Hueso, ¿no ven? Ahora, dependiendo del contexto, puede significar otras cosas. Por ejemplo, vamos a poner esto, ¿no? Vamos a poner esto. Quitamos la A,
Ac, a, ña. ¿Qué estoy diciendo? Trancar. ¿Ah? No, Trancarse. no. Viene de chaca, de hueso. Trancar. Trancar. Fracturar. ¿No? Dar un puñete. Ah, eso es el chacuña. No, chactaña. Chacuro. Huesudo. Claro. No, No. trancarse. Chataña. Solidificarse. Ah, Ah, Ay, ay, ay. El bebé, ¿no? El bebé, cuando ya El se beber, empieza. el queso. Muchas cosas, ¿no ven? ¿No? Por ejemplo, dicen el queso, ¿no ven? Chactiti. Volverse Chactatati, ¿no duro. ven? ¿Ya? Se vuelve duro, ¿no ven? Ah, Eso es, ¿ya? Yatichiri, una consulta. Sí. El guau gustaña, aniñado, se refiere a travieso. Mm, no, hay mayores que se vuelven guaguita, ¿no? Así, su hacer. comportamiento, ¿no? Sí, Ah, como, ya. sí, suena. Eso es, ¿ya? Ya. ¿Se ha entendido este ta verbalizador? Sí. Ah, perdón. No. Gua, ¿qué es este gua? Confirma. Afirmativo. Afirmativo, muy bien. Afirmativo. También es como considerar como sufijo mixto, ¿ya? Sufijo mixto. Por ejemplo, uta, ¿no? Utawa. ¿Qué estoy diciendo? casa. Es casa. Escasa. Escasa, ¿sí? Esto siempre va a estar en todas las oraciones, el wa, ¿no ve? Sí. Mm, ¿Sí? En todas las oraciones. Ya sea afirmación negativa o positiva, siempre va a estar, ¿no? Jupawa, nayawa, tatahawa, mamahawa, pisihawa, ¿no? El wa siempre va a estar presente en todas las oraciones. Y eso es lo que siempre manejamos, ¿no? Ya. Utasa piniwa. Utasapuniwa, ¿no? O piniwa, ¿no? Pini siempre. Utasapuniwa, ¿no? Ya. No creo que sea necesario esto, ¿no? Ya sabemos. Ahora hay una variante, wa o guaya. ¿Ya? Este sufijo es verbal distanciador. Verbal distanciador. Por ejemplo, apaña. 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 A esto le voy a quitar el ña. Apa, gua, ya, ña. Apa, gua, ya, ña, ¿qué es? Dejar. Llevar. Hacer llevar. Llevar. Apa, gua, ya, ña. No, se refiere a uno mismo. Llevar. Sería eso, llevar de paso. ¿No ve? Apa, gua, ya, ña. Apa, voy a comer, dice, ¿no? Entonces estoy yendo a la feria, ¿no? Entonces, ¿no me puedes ayudar esto? Sí, ¿no? Apa, voy a comer, ¿no? Llevaré entonces, ¿no? ¿Ve? Estoy llevando de paso. ¿Sí? Distanciador. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos. Otro. Jaitaña. ¿Qué es jaitaña? Dejar. Dejar. ¿Sí? Jaitaña. Ahora aquí pongo jaita, guayaña. Dejar un momento, ¿será? Dejar. Como decir, lo vas a dejar. Exactamente, dejar, ¿no? Entonces voy a ir a un lugar, ¿no?
Y a propósito dejo algo, ¿no ve? Entonces, esto va a ser muy pesado. Este libro no voy a llevar. Haitawayeña, ¿no? Haitawayao, ¿ve? Voy a dejar. ¿Me dejo entender? Mm, Dejar algo de mi carga, de lo que estoy llevando. Exactamente, de lo que estoy llevando. No, no simplemente por carga, no puedo dejar a mi guagua, ¿no? Mm, Haitawayao, ¿no? Entonces estoy dejando a mi guagua. Guawajar Haitawayao, ¿no? Acapan Haitawayao, ¿no? Acá an Haitawayao, ¿no? Este perro voy a dejar, ¿no? Entonces, Haitawayeña es dejar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, quizá. Ya. Otro sufijo, wi. Mm, Ya, Siempre me ha costado ese sufijo. siempre. Wi, en algunos casos va a ser de esta forma. Wi, así, con diéresis primero, ¿ya? Este sufijo wi es nominalizador. Nominalizador. Ejemplo, a ver, ¿qué podemos? Saraña. Antachawi, Saraña, utawi también puede ser. mm, Saraña, ¿no? Ahora le quito el infinitivo ña, ¿no? Sarawi. Sarawi. ¿Qué significa esto? ¿Vas a ir algo por ahí? Yendo. Camino, Recorrido. camino, recorrido, ruta, eso es Sarawi. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de cosmovisión, Sarawi na casa amtapiña, dicen, ¿no? ¿Qué cosa, a qué hacemos referencia? A los cuentos, leyenda. Bueno, linda, Sarawi es la cultura, ¿no La ve? cultura, sí. ¿Sí? Entonces, mire que Sarawi viene de Saraña, que es caminar, Sarawi es camino, entonces cuando hablamos de Sarawi, cuando hablamos tema cosmovisión, nos referimos a todo nuestro recorrido, nuestros usos y costumbres que se dan en las comunidades. Comunidades. Exacto. Muy bien. ¿No? ¿Se ha entendido este Sarawi, no? A Mm, ver, otro. Utjaña, ¿qué es Utjaña? Estar, vivir, Vivir, puede ser. Vivir, ¿no? vivir. Utjaña. ¿Sí? Utjaña. Ahora, Utjawi, Nuestro vivir. nuestra morada, nuestra Nuestra residencia. vida. Residencia. Ah, ya, Nuestra ya, ya. vida, ¿no ve? Utjawi. Utjawi Harutat, ¿no? A mi casa vas a venir. Utjawi, ¿no ve? Lugar donde vivo. ¿Ya? Utjaña es vivir y Utjawi es lugar donde vivimos. ¿No ve? ¿Se entiende este wi? Sí. Muy bien, eso es este sufijo wi. Ahora, el wiri. Sufijo wiri. Este es indicador de orden. Pero orden colectivo. Indicador de orden colectivo. Por ejemplo, Huayna. ¿Qué es Huayna? Joven. 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 Excelente. Ahora sí pongo Huayna wiri. Bueno, Wiri. Muchos jóvenes. La época Eso es. del joven. Indicador de orden colectivo. Así Huayna lo wiri. ven. Juventud. Después de Sí. juventud. Wainawiri. Cuando era joven. Puede ser, pero Grupo juvenil. Ah, orden. ¿No? Mayores, jóvenes, niños, ¿no? Huayna wiri.
Grupo juvenil. Otro, a ver, aquí se van a dar cuenta mejor. Esto. Naira. ¿Qué es Naira? Ojo. Antes. Ojos o delante. Antes. Naira. Hay una frase, por ejemplo, ¿verdad? Dice, voy a escribir ya. Y hay diferentes interpretaciones, pero yo tengo esta interpretación, ¿no? Nair, aquí voy a poner. Hip, Ah, puntasao, sarnapata. ¿Han escuchado? Sí. 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 Así es. Heparu, nairaru, Nair, zapatalla. hip, puntasao, sarnapata. Nair, Ajá. hip, puntasao, sarnapata. Ahora, Naira, para ustedes, ¿qué es? Bueno, Naira sería Cambio de ojo contexto. En primero, ese delante. contexto sería En este ayuda. caso no es ojos. los Es ojos, atrás. Delante. Naira, entonces, No, esto es O para no, ustedes. no, delante. adelante. Delante. Adelante. ¿Atrás o delante? Delante. En este caso es delante. Tres. Jepa, Detrás. Como Atrás. mis raíces. Pasado. ya pasado. Ese Como Ya. mis raíces, Yatishiri. Entonces, ¿cómo traducirían esto? A ver, así textual. Mirando el futuro, debo recordar mis raíces. no, Ya. dice, te vas a fijar el antes y el después. Dice, vas a caminar viendo, viendo hacia adelante. Atrás y Sí, adelante. sí, sí. Ya. Ahora, la mayoría confunde es esta parte, Nair Jepa. Entonces, Naira dicen por delante, Jepa lo pasado. ¿Lo ve? Naira, lo delante. Jepa, lo pasado. Pero para mí es lo revés, lo contrario, ¿sí? Naira, lo que ya ha pasado, ¿no? Es antiguo. El pasado, Naira. Ujú, Jepa, ujú. lo que viene, ¿ve? Atrás. Está Vas detrás, lo que caminando. viene. A ver, Exacto. dígame si estoy mal. Está bien. Está bien. Entonces, por ejemplo, Sí, esto he escuchado a Simón y Ampara. Ustedes han debido, conocen, ¿no? ¿Quién es Sí, Simón y sí, Ampara? Mm. Pero sí, maneja sí, lo que yo estoy diciendo, lo contrario. sí. Naira es lo que viene para él, y Jepa es lo que ya ha pasado. Pero para mí No, me lo que va a parece una pasar. interpretación no tan correcta, ¿no? Desde este punto que le estoy transmitiendo, ¿no? Yatichiri, ¿no sería sin mirar atrás vas a caminar? No, Pero ahí está, Naira y Jepa, ¿no? Mirando Están atrás, después. viendo No, adelante, vas a caminar. Eso es lo que dice. Exactamente, ¿no? Entonces, mirando el pasado y mirando el futuro vas a caminar, ¿no? Exacto. ¿Ya? Ah, Solamente esta parte estoy poniendo en discusión, ¿no? Porque he escuchado al Simón y Ampara y lo interpreta de la otra forma que yo le estoy diciendo. Correcto, sí, él lo interpreta así. Y ¿Ve? no ¿Han solo él, escuchado? Yatishiri. Yo he escuchado a varios Yatishiris que lo interpretan de la manera como Simón lo manifiesta. Ah, ya, al Simón he escuchado y a alguien más he escuchado eso, pero desde mi punto de vista no es eso, o sea, es diferente. Como lo que les Chiri, acabo de mostrar. Sí, eso sería más europeo, o sea, si lo que dicen, nunca escuché a Simón, pero ese concepto sería más occidentalizado, porque reparo para nosotros es lo que no hemos visto, recién vamos a vivir, pero no recién vamos a verlo. exactamente. Desde la Eso es cosmovisión. Exacto. eso. Muy bien. Eso igual, así de esa manera pienso yo. Por eso, Jepa es lo que vamos a ver todavía, lo que va a venir todavía, ¿no? Y Naira es lo que ya ha pasado, Naira. Naira Pero Pacha. para otros, Naira es lo que vamos a ver, y Jepa es lo que ya hemos visto, Jepa. Pero, o sea, lógicamente no da, pues no entra, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la traducción desde su mirada, Yatichiri? Nair Kepsar. A ver, la traducción no tendría mucho esto, pero la interpretación sí, ¿no? La Entonces, interpretación, correcto. sí, Naira sería delante, Jepa sería después. ¿Ya? La Correcto. interpretación. Eso sería la interpretación. ¿Ya? profe, Eso es importante. Sí. una consulta, profe. Bueno, a mí mi mamá, como yo siempre he camino de noche después de mi venta, todo eso,
Mi mamá siempre me encarga, ¿no? Me dice, atrás, adelante, mirando vas a venir. Pero Naimara me dice, así como usted lo ha escrito, Naira, me dice así mi mamá. Entonces, depende de lo que yo lo digo, ¿no? Mirando atrás y adelante vas a ir, porque hay gente que te puede estar persiguiendo, o delante te pueden estar queriendo hacer algo, y depende de la interpretación, o es que significa siempre lo que dice, o Ya. diferente Sí, según está el bien. contexto. Puede depender, digamos, del contexto, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, yo despacho a alguien, ¿no? O Sarata, ¿no? Vas a ir, ¿no? Entonces, Sarata, mirando, ¿no? O sea, fijándose dónde está yendo, cómo está yendo, ¿no? Pero Ajá. esta, por ejemplo, que estamos escribiendo aquí, es un, ¿cómo decimos? A ver, en castellano, ¿cómo podríamos traducir? Es un mensaje, a ver, ¿cómo? Es como un dicho, a ver. Un proverbio, exactamente. Claro, Eso es. correcto. Sí, Ah, es un ya. proverbio. ¿Ya? Es un Ya. proverbio. ¿Ya? O Entonces, se sea, eso utiliza en depende más diferentes contextos para a diferentes la cosas. historia, digamos, a la cosmovisión, a eso se refiere más que todo, ¿no? Sí, más o No menos. creo que sea, Yatichiri, yo no creo que tenga que ver con la cosmovisión, sino más bien es algo un poco mucho más profundo, tiene un significado filosófico mucho más profundo esto que algo tan simple como esto otro. Es un estilo de vida y nos están enseñando a vivir realmente. Creo que el mirar el pasado para no cometer errores y mirar el futuro para tener una visión clara de lo que estamos andando, creo que se refiere más a esto. Exacto, eso es, ¿no? Es algo filosófico, es algo más profundo. Eso es Sí, filosofía, es bien Aymar. dicho. O sea, Yo lo bien veo como dicho. un proceso de identidad. También No podría olvidemos ser. nuestra identidad. Sí, sí, sí. Y a Bueno, Tichiri, pero igual estamos hablando en ese contexto. Sí, alguien quiere. sí, y a Tichiri, ¿cambiaría la expresión si fuera Pep Naira? Porque aquí está escrito Naira Pep. Ya. No ¿Cambia el creo. sentido? Tal vez podríamos analizar desde ese punto de vista también, ¿no? Nair, esto es desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, Naira, ya les he dicho que es pasado, Kepa, lo que viene, ¿no ve? Ahora sí podría ser Kep Nair, podría cambiar, ¿sí? Simón seguramente maneja esto, ¿no? Kep Nair, ¿no? Por eso interpreta de esa forma, ¿no? Sí podría cambiar en alguna manera, digamos, ¿no? La interpretación. ¿Ya? ¿Alguna otra? Chiri, Sí. esto más que todo, digamos, lo hemos venido cambiando porque en el campo es como usted lo dice, ¿no? De esa manera lo piensa la gente, pero al momento de venirse a la ciudad cambia su perspectiva y es ahí donde existe este tipo de confusiones para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Porque Mm, porque en el campo así siempre es, ¿no? Hay que verlo así. Ellos lo ven, siempre ven hacia atrás, pero tienen que ver un poco más hacia adelante. Cuando hablas Aymara, no sé, te queda te persigue su lengua, digamos, pero cuando ya lo castellanizas, cambia siempre. Eso, digamos, es como bien mencionaban, culturalmente es, digamos, esto. Sí, podría ser, ¿no? O sea, ya incluso cuando ya entras a la academia, te formas con una teoría occidental y no, pues, ¿no? Cambia el contexto, como Sí, dices. Sí, cambia. podría ser. Y a Tichiri, Sí, sí, adelante. también se podría interpretar, el hermano ya lo dijo, ¿no? De un sentido filosófico. Te dice, tienes que tener presente tus principios, eres Aymara, tus raíces, ¿no? Entonces, Identidad. teniendo presente eso, tienes que seguir caminando hacia adelante, no, no puedes olvidarte de Identidad. quién eres, ¿no? Identidad en otro sentido, Sí. ¿no? Eso, Ok. ese es el mensaje profundo que lleva, ¿no? Ahora de aquí se puede desplegar muchas otras formas de interpretación y comprensión de la vida misma, ¿no? Pero en esencia, eso es lo que te estás refiriendo, ¿no?
tener presente lo que han vivido nuestros papás, lo que han vivido nuestros abuelos, su sabiduría, y haciendo uso de esos principios, sobre todo de sus principios, hay que seguir caminando, hay que seguir accionando. Ok, excelente, excelente. Ahora, Construyendo. ¿alguien más quiere participar? Nada, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ahora vamos a dar razón mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si añadimos este wiri, Naira wiri. Tiempo pasado. Tiempo pasado, exacto. Entonces, Naira wiri no puede ser el futuro, ¿no ve? No puede No ser lo puedes, que no va a es venir, ¿no? Sino ya es pasado, ¿no? Naira wiri. ¿Qué va a ser Naira wiri entonces? pasado. Naira wiri puede ser pasado. En este caso, como nos referimos a grupo colectivo, entonces, grupo pasado, algo así, ¿no? Naira wiri hakinak, ¿no? Entonces, personas de antes, ¿no? ¿Ve? Así más o menos. Entonces, Nuestros ancestros. ancestros podría ser, ¿ve? Naira wiri, ¿no? También puede ser los primeros grupos. Los primeros grupos, las primeras personas, sí. Primeros grupos, primeras personas. ¿Ya? Es como decir Yatichiri Nairawiri Hakenaka. Exacto, Nairawiri Hakenaka, exacto. Eso. Así Podemos conjugar. Entonces, estamos diciendo nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Nairawiri Naka, ¿no ve? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Yatichiri. Sí. Hanawiri. Hanawiri, no he escuchado. Posiblemente tenga algún significado. ¿Sabes algo? Hanawiri, alumbrar. Ya podrías de eso, ¿no? Hana. Sí. Hana, ¿no? Aclarar. Hana es claro, ¿no ve? Con luz, ¿no? Hanawiri podría ser eso, ¿sí? Aclarado puede ser. Aclarado. Hanawir Pachan. Sí, podría ser, no estoy seguro, ¿ya? Sí existe. Yatichiri, una preguntita. Sí. ¿El Nairawiri puede también utilizarse como Nairapacha, confundirse esa parte o no? Porque Nairapacha también es tiempo pasado. Ya. Podría ser, pero en este caso estamos hablando de orden y colectivo, ¿ya? Entonces, el Pacha es tiempo, ¿no ve? Entonces, tiempo pasado. ¿Ya? Naira Pacha, entonces, tiempo pasado. Simplemente. ¿Ya? Yatichiri, hay un Sí. lugar que se llama, de Puno, está a 12, a 15 kilómetros menos, más o menos. Es un lugar, histórico, centro histórico, más, en la punta del cerro está toda una situación para, más o menos hacer ofrendas así. Pero el lugar se llama Tunuwire, pero no me explico, o sea, buscando las raíces, todo eso, Tuno. O quizá tú no podría ser la raíz, no, pero Wiri, ya. que no sé, o sea, claro, no, quizá no estaría, pero ahorita sí me viene eso en mi mente, tú no Wiri. O sea, Wiri Ya. si es orden, entonces quizá por la forma como lo han utilizado el espacio en ese lugar, se haya llamado, ¿no? Tú no Wiri. Ya. Habría que encontrar la raíz o el significado de tono, ¿ya? Y ese es este wiri, ¿no? Por ejemplo, les Toponimia. voy a poner un ejemplo. ¿Saben qué es guano? Fertilizante. Abono, fertilizante, eso es guano, ¿sí? La Los bosta de la excrementos oveja. de los animales, ¿no? La bosta de los animales, eso. Ahora si pongo guanuiri, Grupo de abonos. Tierra de abonos, todo el Es grupo. como decir, era un montón de abono. Así. guanuiri, ¿sí? Entonces es lugar donde se acopia el abono, ¿no ve? Guanuiri. ¿Me dejo entender? Ahora, Sí. lo que me preguntas es esto, ¿no? Se refiere a esto. ¿Ya? Entonces, seguramente el tuno es algún elemento, entonces tunuwiri, lugar donde se acopia el tuno, digamos. Eso es. Claro, sí. Tuno, bueno, Wiri, Toponimia, ¿no, Yatichiri? Exactamente, claro, eso es, toponimia. toponimia. Eso es, ¿ya? Y Bueno, muchos Wiri, lugares son así, ¿no? Wiri. Los nombres, todo eso, ¿no? Está con esto, ¿no? Entonces, esta palabra raíz, el tuno tendrías que buscar. ¿Qué significa? No tengo idea. Claro, sí.
Pero si entonces pueda que no sea aymara ni quechua el vocablo, podría ser la lengua que ha desaparecido. Ah, podría ser. Habría que revisar también ese diccionario, ¿no? Sí, Ajá. eso es. Pero estamos hablando de este mismo, el Wiri. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todas. Juanito. Clarito. ¿Todo claro? Claro. Ya. Yo no Ah, entendí muy un bien. sufijo más veremos. Después se van a ir a desayunar. Wisa. Wisa. Sufijo wisa. Esto es igual indicador nominal, pero es de carencia. Carencia. Ejemplo, a ver. A ver. Naira Huiza. Exacto, eso iba a decir. Yo no sabía cómo que, ¿no? Muy bien. Naira, ¿no? Ojo, ¿no ve? Naira Huiza. Ciego. Ciego, ¿no? Ujú. Ciego. Ciego, no veo. Exacto, Naira Huiza, ciego. Ahora con hincho también podemos hacer, ¿no? Hincho Huiza. Exacto. Vamos, alguien está rayando. Rita López. Yatichiri, ¿Sí? en el español tenemos oreja como órgano y oído como algo interno. ¿En el aymara hay algún término similar o solo es hincho nomás? Hincho nomás es, pero eso sí, oír, escuchar, eso sí creo que podemos diferenciar, ¿no? Istaña, ¿no? Ok. Ya, a ver, aquí escribimos hincho, ¿no? Entonces, hincho. Entonces, hincho huiza, ¿qué va a ser? Sordo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de carencia. ¿Ya? Ah, ya. Es como sin, ¿ya? Esta carencia va a ser como sin. Entonces, sin ojos, sin orejas, así más o menos, ¿ya? ¿Ya? Pero no podemos decir sin nairahuiza, ¿no? Sin ojo, ¿no? Entonces, para nosotros sin ojo es ciego, ¿no ve? Castellano, ¿no ve? Lo mismo, el hinchuiza es sin oreja, no. Entonces, es sordo, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, a ti, Cuando hay carencia de el que no comida, puede hablar. mancahuiza sería. Podría ser, ¿no? Pero no, creo que no se utiliza. Pero podría ser si hablamos. Mancahuiza. Sí, mancahuiza, ¿no? ¿Ya? Podría ser, ¿no? Pero creo que podemos utilizar otros términos para poder expresar aquello. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién está hablando? Mancahuiza, hambre. Sí, pero no es tan usual Yatichiri, ¿no? Mancahuiza. Exacto, no es usual. O sea, para expresar que no hay comida, existen otras palabras. Entonces, no vamos a utilizar eso, ¿ya? Pero se podría utilizar porque está señalando carencia, ¿ya? Y a ti, Chiri, el que no puede hablar, ¿cómo ya sería? Ya, eso ya tiene otra denominación. El que no puede hablar se le dice amuti o amutu. Amutu o amuti se dice, ¿ya? Entonces, esa es la persona que no puede hablar. ¿Ya? Ay, Entonces, este es el mudo, ¿no? Amutu o amuti, mudo. Ahora, digamos, yo sé hablar, hablo normal y estoy en una reunión, ¿no? Entonces, no estoy hablando nada, no estoy participando, ¿no? Entonces, estoy siendo amuti, ¿no? O amutu, ¿no? ¿Ya? amuti. Hablado. Amuki es callado, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a terminar este sufijo wisa, ¿ya? Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien. Yatichiri, muchas gracias. Y a todos mis compañeros también, cada día se aprende nuevas cosas y eso es muy bueno. Waliki, Pagara Yus pagara Yatichiri. Yatichiri, Yatichiri.
Isinkama, Hurpurkama. Cuidan todos y a Tichiri que la paz.